Un día más os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal en el que, qué remedio, voy a hablar inevitablemente del apagón que sufrimos ayer en España. Primero voy a contar mi experiencia cortita, porque cada cual tendréis la vuestra. Luego os voy a contar por qué sucedió, porque hoy ya se sabe. Y luego os voy a contar cuáles son las repercusiones serias que vamos a tener. Que no son solo que se te haya estropeado la comida del congelador, sino que son repercusiones muy serias a largo plazo. Bueno, empecemos por lo que me pasó allí, a mí. Como no es particularmente importante, pues lo resumo, porque supongo que cada uno tendréis una historia. Las historias más graves son una mujer que falleció en Alcira porque su bombona de oxígeno se cortó. Dependía del suministro eléctrico, el respirador, digamos. Ella falleció. Hubo otra mujer que en Twitter estaba desesperada diciendo alguien puede ayudarme tal, y que finalmente consiguió que se presentara. Al parecer, voy a ir todo con pinzas porque nunca te puedes fiar tantísimo de Twitter, pero bueno, pero yo seguía a esta persona con mucha angustia. Se presentó alguien. Jordi Sabaté Pons, que es pues un enfermo de ELA muy conocido en España porque habla mucho de su enfermedad, pues depende de respiradores y es, por poco fallece. Una mujer en Calatayud falleció en el tren iba a la altura de Calatayud, se detiene, calor, histeria, podéis imaginar la que se lió, tuvieron que bajarse todos del tren por el calor, porque ayer para colmo hizo calor, y una mujer sufrió un infarto. Y voy a aclarar que se sabe que sufrió un infarto, que primero se ha dicho que falleció, luego no se sabe, pero en España vivimos una dictadura informativa en la cual a los pequeños medios se les tacha de fangobulos, se les ataca de todas las formas posibles, etcétera, etcétera, y nos tenemos que fiar de unos medios que están controlados por el gobierno. Así que todo lo que sea fallecidos nos va a costar enterarnos. Pero bueno, ¿qué me pasó a mí? Pues yo al principio tan feliz, ¿por qué? Porque vivo en una casa donde hay muchos apagones constantemente. Vivo en el centro de Madrid, en una casa que está edificada sobre un antiguo solar de 200 años. De hecho, aparecieron unos cráneos al lado de mi casa hace poco tiempo, que eran 100 y pico cráneos de un enterramiento del siglo XVII, al parecer. O sea, y vivo en una zona que constantemente tiene caídas de luz. Y cuando se apagó en principio, lo único que me extrañó fue, o sea, al principio hay un apagón y no le doy la menor importancia. Salgo al edificio, veo que el apagón es todo el edificio y pienso, otro apagón de este edificio. Que, repito, en mi edificio es relativamente normal. Al rato veo que se han caído los datos, pero mucho al rato, y es ahí cuando digo, digo, bueno, pues será algo, voy a esperar, voy a hacer la cama. Me pongo a fregar, a hacer la cama, cosas de maruja. Y ya a las 2 digo, bueno, voy a preguntarle al portero. Y bajo y me dice, ¿pero cómo bajas tan tarde? Dice, y entonces me dice, es que ha habido un ciberataque. Y yo, perdona. Y él me lo da por hecho que es un ciberataque. Y ahí empiezan los problemas, porque se empieza a crear la idea del ciberataque. Yo me bajo a una terraza, como toda España, me tomo un gin tonic como la mitad de España. Estaba todo el mundo de juerga, todo el mundo contentísimo al principio, porque se pensaba, bueno, esto van a ser 2 horas. Y muchísima gente contenta porque no iba a trabajar. Y recuerdo a una niña que le dice a su mamá, mamá, ya nos hemos ido del colegio porque se ha ido la luz. Y le dices a su madre, sí, es una cosa un poco seria. Dice, no, yo quiero que se vaya la luz todos los días. Bueno, entonces en principio no corría el pánico, no cundía el pánico. Pero cuando ya pasan 3 horas, empieza ya a cundir el pánico, porque hay un apagón global y además, como no había forma de informarse, empieza a cundir la voz de que es en toda Europa. Y como para colmo von der Leyen tiempo antes había dicho esto de hay que tener en casa una linterna, una radio a pilas, agua, arroz, que yo no tenía, pues empieza a cundir la idea entre mucha gente de que esto es Putin, el ISIS,
quien fuera, ¿no? Entonces, la pareja de mi hija coge la moto, se presenta aquí y nos propone el siguiente plan: que nos vayamos a su casa y que si a la 1 de la madrugada, que ya hubieran pasado 12 horas, esto no se ha arreglado, nos vayamos al pueblo. Porque ya un poco menos que tiene la película 28 Days, esta de los zombies, ¿no? 28 días, en casa, en la cabeza. Yo en principio no me lo creo mucho, pero no quiero que mi hija se vaya sola sin mí. Entonces decido, bueno, pues venga, no sé qué hago cogiendo el sofá. Esto que se llama soothing es una forma de autoconfort, os diré. Me acabo de dar cuenta cuando lo he hecho. Pero bueno, ¿de qué estaba hablando? Que yo en principio no estoy muy por la labor, pero no quiero dejar a mi hija sola, no sé. Entonces digo, bueno, venga, vale, pues vamos. Pero no se podía ir en coche, o sea, con motos sí se podía ir metiéndote por caminos, por calles pequeñitas. Pero la Castellana entera, y para los que no viváis en Madrid, la Castellana es una arteria que cruza Madrid de un punto a otro, estaba petada, o sea, no podéis imaginar. Entonces él dice, bueno, pues voy yo con Alegra en la moto. Y mi hija dice, no, yo no dejo a mi madre sola. Entonces le digo yo, vete tú en la moto en casa y vamos andando. Yo he hecho ese camino andando 1000 veces. Normalmente es una hora y media máximo. Y normalmente es un paseíto agradable, ¿no? Pues vas ahí, ves escaparates, hay mucho árbol, hay muchas cosas que ver, pues vale. Entonces, cogemos cada una mini maletita y una perra. Y entonces nos encontramos con, lo podéis imaginar, gente, porque os tengo que explicar una cosa. Madrid es una ciudad turística y muchísima gente había perdido el avión, o no tenía información del avión, o no tenía internet. Vamos a explicar todo lo que estaba pasando. Gente que estaba lo diré, en el metro. De repente el metro se para, imaginad el terror. Hay gente que se quedó bloqueada en mitad de estaciones. Que esto fue horroroso, horroroso. Entonces con un generador consiguieron llevarlos a la siguiente estación. Les sacaron a todos de allí y de repente Madrid era pues 180.000 personas en el metro emergiendo a la superficie. Madrid, como por si no lo sabéis, es una ciudad que en teoría tiene 3 millones de habitantes, pero en realidad tiene 4 y la comunidad tiene 8 millones. Entonces es muy normal que alguien viva, pues por ejemplo, en Navas, en Perales, en cualquier sitio, en Galapagar, y venga a trabajar a Madrid con cercanías. El cercanías hace tiempo que ya no es fiable y no funciona, merced al señor Óscar Puente, que va insultando a todo el mundo, pero no funciona. Entonces mucha gente utiliza autobuses. Los autobuses, bueno, en cualquier caso, es que la gente que estaba en el metro tiene que salir. Cuando sale se encuentra lo que le van contando. Entonces su única opción es encontrar un autobús para volver a donde fueran. Porque, por ejemplo, tú puedes estar trabajando en el centro de Madrid, pero ser de Móstoles, Fuenlabrada, donde sea. Para ponerte un ejemplo, si quieres ir a Poreales es muy complicado. Bueno, Poreales tiene autobús, pero hay muchos sitios que la única forma de llegar es en tren. No había tren. En sitios en donde normalmente llegas en tren, tipo Galapagar, sí hay autobuses, o Manzanares del Real, hay muchos sitios con autobuses. Pero tenías que llegar al sitio donde estuviera el autobús, que era Plaza de Castilla. Hay sitios en los que no, sí hay un autobús, pero es muy complicado, bueno, el horror. Entonces imagínate, a todo un montón de gente que quizá vive en Fuenlabrada, ¿cómo narices se dirige a Fuenlabrada? A todo eso súmale un montón de gente que se queda tirada porque vive en Móstoles o en Fuenlabrada o en un pueblo y entonces tiene que de alguna manera conseguir llegar a Plaza de Castilla o a Méndez Álvaro, que hay también un intercambiador de autobuses, o Avenida de América andando, y conseguir allí coger un autobús cuando todos los autobuses primero están petados y segundo, es decir, no están acostumbrados a recibir a tanta gente,
Y segundo, hay miedo de, ¿y si el autobús se para en mitad del camino? O sea, empieza a haber pánico, ¿vale? Y luego estaban todos los guiris que ese día tenían que coger un avión, que no habían, por supuesto, conseguido, no había un taxi, no había nada. Miles y miles de personas con un trolley, con una maletita, y un montón de personas como nosotras que íbamos con una maletita porque la intención era dormir en casa de esta persona y si las cosas iban mal a la 1 de la mañana marcharse porque ya pensábamos el ciberataque. Entonces, lo único que te puedo decir es toda la Castellana llena de gente como no la he visto jamás, a tal punto que era difícil andar. Gente de todos los colores, es decir, gente que normalmente no ves caminando junta porque había el subsahariano africano migrante, el latino hispanoamericano migrante, la pija rubia preciosa, súper bien vestida, los ejecutivos que se habían tenido que salir, que además ejecutivos de la Castellana que estaban en el piso, sabéis que hay edificios que tienen 20, 30 pisos. Entonces, esos edificios tienen un ascensor con un generador de emergencia. Pero hay gente que no se atrevió a cogerlos, porque hay mucha gente que se quedó atascada en un ascensor. Así que se habían bajado 30 pisos andando con su maletita. Bueno, el caos, el caos, el caos, el caos. Ese paseo que debía ser un agradable paseo de 1 hora y media, fueron 2 horas con las maletas, las perras histéricas, porque claro, veían tanta gente histéricas. Horrible, y yo hoy, o sea, me encuentro a morir. Una vez aclarado este tema, solo quiero deciros que para la gente que vivía en Madrid y trabajaba fuera, os recuerdo que el apagón no empezó a frenarse hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche se podía alguien intentar ir a Atocha, pero si Atocha es el caos todos los días, porque Atocha es el caos todos los días, porque el ministro Óscar Puente es un orangután, y lo digo con la mayor tranquilidad, porque lo que pasa en Atocha no pasa en ningún sitio, pues ayer era el super caos. Las estaciones de autobuses eran el mega caos. Por ejemplo, hay una parada de autobús para ir al aeropuerto en la Castellana, no os imagináis, hay varias, pero la que está en la Castellana está arriba, o sea, era el caos, el caos, el caos. Y supongo que cada persona en su sitio lo habrá recibido mejor, supongo, o peor, perdón, o distinto. Supongo que en un pueblo se habrá recibido de una forma mejor, pero aquí fue horroroso. Horroroso, es que no se lo deseo a mi peor enemigo, de verdad. O sea, no se lo deseo a mi peor enemigo. Entonces vamos a ver lo que ha pasado. Ayer, como sabéis, salió Sánchez diciendo que esto había sido un problema del operador privado Red Eléctrica. El operador Red Eléctrica no es privado. Como sabéis, Sánchez y el gobierno socialista han colonizado todas las instituciones. Entonces, por ejemplo, en la EMET estaba, cuando pasó la Dana, la que estaba colocada era una señora socialista colocada a dedo. Tú. Y esta señora se llama Rayo, se apellida con 2 L's, y diría que se llama María José Rayo, pero puedo equivocarme. Bueno, no encuentro cómo se llama porque además en esta casa no hay wifi hoy, pero bueno, sé que se apellida Rayo. La directora de Red Eléctrica se llama Beatriz Corredor. Había sido ministra de Vivienda con Zapatero. Es militante socialista de toda la vida. Es registradora en la propiedad y está colocada a dedo en Red Eléctrica. Esta señora protagonizó un vídeo que lo pondré todo, creo, al final del vídeo, porque en lugar de ir poniéndolo por aquí, porque me es más complicado hoy porque no tengo wifi y voy a tener que editar a pilas, pues esta señora protagonizó un vídeo muy conocido en el que cuando ya empezaba a haber rumores de que iba a haber un apagón, ella dijo no va a haber un apagón. Estamos a 23 de abril. El 9 de abril, Red Eléctrica sacó un tuit diciendo no va a haber apagón. Si Beatriz Corredor había salido en el programa de Susana Griso desmintiendo
que pudiera haber un apagón, si le habían puesto la red eléctrica había puesto un tuit diciendo no va a haber apagón y demás, era porque el Confidencial había avisado de que podía haber un apagón, pero también se había creado una cuenta de Twitter avisando punto por punto, pero describiendo además punto por punto el apagón que hubo ayer. Pero es que además en marzo se les había cortado el suministro a varias grandes industrias, esto en marzo, hace un mes, para evitar un apagón como el de ayer. El caso, repito, es que nos venían advirtiendo desde hace tiempo. Incluso había una cuenta en Twitter creada por ingenieros que advertía del tema. Pero como suele suceder en estos casos, nadie le dio la más mínima importancia. El riesgo es real. En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados, y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Pues eso es, el riesgo de que existiera un apagón se había avisado, se había creado incluso una web que se llama noalapagón.org que avisaba de que esto podía pasar, y esta web llegaba por lo menos desde el 2023, es decir, 2 años, avisando, oiga, esto va a pasar. Y mea culpa, como todos vosotros entonaréis vuestro mea culpa también, excepto algún ingeniero avisado y avisor y avisor y avezado, o sea, avezado y avisor y además avispado, un ingeniero avezado, avisor y avispado. Pues ese ingeniero me dirá, yo ya lo sabía, pero yo tengo que reconocer que yo había escuchado alguna vez los rumores y como la gran mayoría de las personas pensé, bah, cosas apocalípticas, esto no va a pasar. Y pasó. Entonces ahora hay cosas que nos tenemos que plantear de forma perentoria. La primera es la manía de meter a auténticos inútiles en puestos que además no son del Estado. Él dijo, Pedro Sánchez ayer, que Red Eléctrica es un operador privado. ¿Qué hace un operador privado con alguien metido a dedo por el gobierno? Cuando ese alguien metido a dedo, esa presidenta, es una registradora de la propiedad, no es ingeniera, no tiene ni idea de lo que está hablando en ese vídeo, ¿vale? No tiene ni idea. Lo mismo te hablo, por ejemplo, de Óscar Puente. O sea, el drama de ayer encima se encontró con el drama añadido que tenemos en cercanías en Madrid. Los trenes de cercanías en Madrid no funcionan. Cuando yo era mira, no tan niña, cuando mi padre falleció, estuvo un año, menos tiempo, en un hospital y yo iba a verle todos los días. Ese hospital era el Ramón y Cajal. Entonces yo tenía que bajar a Atocha y sabía exactamente a qué hora salía el tren, que tardaba 20 minutos en llegar al Ramón y Cajal. Salía siempre a la misma hora y tardaba siempre 20 minutos. Ahora eso sería imposible. Nunca saldría a la hora, podría detenerse durante 1 hora en mitad de trayecto y esto es lo normal. Porque hemos permitido que un inútil que supuestamente estudió Derecho, pero no con unas grandes calificaciones, sea el ministro de Transportes, cuando no es nadie brillante. Cuando hablábamos de Miguel Boyer era físico y economista, el primero de su carrera, el primero de la promoción, era un genio. Eso se entendía como ministro cuando yo era una niña. Todos los ministros tenían que haber tenido una preparación especial para el cargo, especializada en su cargo, y ser de los mejores de su promoción. Pero además está colonizando el Estado cosas que no deberían pertenecer al Estado. Si Red Eléctrica es un operador privado, ¿por qué metieron a esta señora a $500.000 al año? Lo mismo Correos, que se ha hundido, lo mismo un montón de cosas que en teoría son privadas. El Banco de España, es decir, el gobierno está haciendo una cosa que se hace en Venezuela, que es ir metiendo a gente en operadores teóricamente privados. Y no hablemos ya cuando son públicos. Nosotros tenemos una política de gestos que es hablar de no binarias.
gastarnos 15.000 euros en un informe de no binarias, gastarnos casi 1.000 millones de euros del Pacto de Estado en informes de no binarias, en monólogos de pizza con piña, en auténticas barbaridades, en Kiki Encuentros, menos en lo que tiene que ser. Ir a recoger pellets a la playa, hacer actos de homenajes, plaquitas en no sé dónde, política de gestos, pero que al final lo que no tenemos es gestores. Tenemos gestos, pero no tenemos gestores. Y de esos barros, estos lodos. La cuestión es que si empiezas a ver Rufián, por ejemplo, que también tengo un vídeo que lo voy a poner que decía, no, es imposible que haya apagón, no es imposible que haya apagón. Para mí Rufián ejemplifica el tipo de rufián, lo que normalmente quería decir originalmente la palabra. En fin, Rufián es un tipo con mucha labia, muy carismático, pero que no tiene nunca ni puta idea de lo que habla y que cobra casi, no me acuerdo, pero va por los 120.000 euros al año, ¿no? Entonces, cuando tú dejas subir a perfectos incompetentes, la ley de Murphy, no es la ley de Murphy, no recuerdo qué ley es, pero es una ley que te dice que si colocas a un incompetente arriba, no va a poner a gente muy competente abajo, no sea que le superen. Entonces, si tú pones a una registradora de la propiedad al frente de Red Eléctrica, esta mujer no es una ingeniera, así que cuando los ingenieros le vengan a explicar, pasará como ha pasado conmigo, que ayer me estaba explicando un ingeniero lo que había pasado, que es la pareja de mi hija, y yo, pues lo del árbol de Navidad lo puedo entender, pero ¿cómo ha pasado exactamente? ¿Y dónde se han ido a parar los 15 gigavatios esos? Pues quién sabe dónde, como decía Paco Lobatón, yo qué narices sé. Pues esta señora, a la que habéis visto hablar, lo mismo, si ella tiene que repetir lo que le dicen como un loro, lo repite, pero no sabe lo que está diciendo. Entonces, tenemos a gente que no tiene ni idea de lo que habla y que no puede elegir expertos. Por ejemplo, si yo tuviera que llevar red eléctrica y tuviera que elegir expertos, al no ser yo ingeniera industrial, ¿cómo voy a saber al mirar un currículum si este tío es bueno o no? ¿Cómo voy a saber si lo que me está aconsejando es bueno o malo? Con lo cual, al final tenemos un gobierno con cuántos asesores tiene, 1.000 y pico, que no han asesorado nada. Yo creo que ya el gobierno debería haber dimitido hace mucho tiempo, pero esto es para pedir la dimisión ya. Porque las pérdidas económicas han sido brutales. Las pérdidas humanas, veremos si las sabemos. Las pérdidas en tiempo, en estrés, o sea, cualquiera, han sido impensables. Hoy tenía una amiga que tenía que venir desde Sevilla. Sevilla y Córdoba aún no tienen luz. El tren entre Sevilla y Córdoba no está restablecido. Atocha es el caos. Mi hija, por supuesto, ha dicho que se va a ir a la universidad. Su madre, yo, que no va a ir, porque no se arriesga. Muchísima gente no va a ir a trabajar porque no se arriesga. Los empleados del día que está aquí abajo, hay un día, hay un Alcampo, hay un Carrefour, ninguno de ellos vive en el barrio. Entonces, no pudieron volver a Fuenlabrada. Es decir, cuando al final, a las 11, empieza a haber luz, ¿quién se mete en un metro? Nadie. Entonces, ¿podías llamar a tu amiga Cookie a decirle, oye, por favor, déjame dormir en casa? No. ¿Por qué? Porque no hay teléfono. Mi amigo Aurelio tiene a 3 personas de su trabajo durmiendo con él porque no podían volver. Muchísima gente, es decir, ayer cuando nos movíamos por la calle, había gente en la calle, en bancos con mantas y bebiendo cerveza, pues lo típico, pensando, pues voy a tener que dormir en el banco con estos amigos. No podéis imaginar, este barrio veo un montón de gente en la calle a las 11 de la noche, porque bueno, ahora cómo volvían. Es decir, tú no puedes pedir, repito, gestos, quieres gestores, no quieres ideología, no quieres polarización, quieres competencia, quieres solvencia. Ala, que ahí vamos, un momento. Que supuestamente nos dejará un tiempo sin luz, sin calefacción y sin agua caliente. Por cierto, como viven 2/3 del planeta. Si hay escasez energética en este país, será porque no se pueda pagar la factura de la luz. No. Quieres competencia, quieres solvencia, quieres acción, quieres resultados, quieres datos.
Quieres números, quieres provisión, quieres entendimiento, quieres expertos, quieres competencia. Lo que no quieres es ideología, polarización y el desastre que estamos viviendo, que si lo de ayer no les hace dimitir, yo ya no sé. Y la primera que tendría que dimitir hoy es doña Beatriz Corredor. Hoy, antes que mañana. Y el segundo, Rufián, solo por este vídeo. Que supuestamente nos dejará un tiempo sin luz, sin calefacción y sin agua caliente. Por cierto, como viven 2/3 del planeta. Si hay escasez energética en este país, será porque no se pueda pagar la factura de la luz. No. Recordemos a esa señora que no había trabajado nunca, a la que hicieron ministra, había trabajado 2 meses en un supermercado, a la que hicieron ministra, que sacó una ley, la ley del sí es sí, que suelta a violinizadores y reduce sus condenas, que sacó otra ley, la ley trans, que se carga la ley de violencia de género pero que mete a agresores sexuales en cárceles y que cada vez que se intentó decir nos atacó inmisericordiamente a las personas que lo decíamos. Hace poco, como sabéis, un tal Rubén Gómez, que era muy cercano a Irene Montero, ha sido denunciado por supuesta violencia de género y él dice que ha sido una denuncia falsa y decía, yo que he defendido la ley sí es sí. Hijo, has quedado fantástico. Bueno, no viene a cuento, pero ¿qué había hecho Rufián en la vida? Nada, trabajar un rato en el Corte Inglés y le echaron. Cuando nuestra clase política es como este señor, que habla de la clase trabajadora cuando él jamás ha pertenecido a la clase trabajadora y él gana 120.000 euros al año por tocarse los pelendengues, leer un discurso que le han escrito, que lo está leyendo así, que el gran apagón, que la clase trabajadora, que los mismos y las mismas, que ni siquiera se lo puede aprender, que no es difícil aprenderse algo, hijo, que me ves a mí que lo estoy haciendo yo, ¿sabes? O hablar sin más. Cuando tenemos toda la clase política, nos hemos acostumbrado a que sean unos pelendengues. Yolanda Díaz no trabajó jamás, buscada en el BOE, y sí, tuvo un despachito que le puso papá en el que llevaba no sé qué de las mariscadoras gallegas, pero no ha llevado un caso de laboral en un juzgado, no ha defendido un caso de laboral en la vida, no lo ha llevado jamás en la vida. Un momentito. Como siempre veis a la otra perra, quería traeros a esta perra que ha venido, que también existe, como Teruel. Vale, lo que yo estaba diciendo es que lo que no podemos acostumbrarnos es a votar a una clase política que no tiene ni idea. Y encima que esa clase política vaya colocando en instituciones a dedo a personas para pagarles favores que tampoco tienen ni idea. Este apagón, si no os ha hecho ver que es peligroso tener a incompetentes en un gobierno y que esos incompetentes vayan colonizando instituciones, no gruñas, yo ya no sé, pero vamos a ver, yo lo que pasé ayer fue muy duro. Esas 2 horas andando por Castellana con un trolley, no se los deseo a mi peor enemigo, pero a mí no me pasó nada. Hay una mujer que murió porque no tuvo acceso a su bombona de oxígeno. Hay varias personas que habrán fallecido también, pero no está saliendo a la luz porque no te lo van a permitir, pero es imposible que haya sido solo una. Hay otra mujer que al parecer falleció en Calatayud en un infarto. Había gente en trenes, había gente en ascensores, había gente en metros. Había toda esa gente de Madrid que tenía que volver a Fuenlabrada y no pudo, Fuenlabrada, Móstoles, Perales, donde sea, porque Madrid es una ciudad que tiene un centro en el que la gente trabaja y una periferia en la que la gente vive, vive. Gente que se quedó tirada durmiendo en la calle. Gente que no pudo coger su avión ni su tren. Gente que hoy en Sevilla y Córdoba sigue sin poder coger un tren o en un pueblo de Córdoba sigue sin tener luz. Por supuesto, gente que ha perdido su comida. Esto, vale. Parece una tontería, pero no, porque 200 euros para una persona que cobra 1.000 euros, pues es un drama. Supermercados que han perdido todo el género. Pescaderos que han perdido todo el género. Marisqueros que han perdido todo el género. Industrias, por ejemplo, almacenes, que han perdido todo el género. Esto es impensable. Y todo porque es como lo de la ley del sí es sí.
que le llamábamos, que escribíamos, que yo escribí, me uní a una propuesta de contraborrado y la firmé, una carta a el Ministerio de Igualdad diciendo, oiga, la ley del sí es sí va a suponer la rebaja de condena a violadores. No, puede ser. Y cuando sucedió, ha sido a los jueces, encima denigrando a los jueces, Que a este tema yo no lo conocía bien, había oído el rumor, no le había dado importancia, mea culpa. ¿Y qué sucede? Que se venía avisando, el estúpido de Rufián ya habéis visto lo que decía, y la gilipúa de Beatriz Corredor ya habéis visto lo que decía. Ahora quiero que escuchéis las palabras de Javier Ruiz, jefe de economía de la SER, cuando se empezaba a hablar de la posibilidad de un gran apagón. El miedo a un gran fundido, el miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución. Absolutamente nada apunta en esa dirección. El miedo a un gran fundido, el miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución. Absolutamente nada apunta en esa dirección. El miedo... ¿Y creéis que a este señor le echarán? No, creeréis que... Un gran fundido. ¡Ay, cállate ya! ¡Ahora cállate! ¡Ah! ¿Cree que voy a tener la voz de Javier Ruiz en la cabeza todo el día? ¿Creéis que a Javier Ruiz le echarán? No. La SER, para los que no sabéis de España, que escribís desde fuera o entráis desde fuera, la SER es la voz de su amo. Es una cadena teóricamente privada que es del gobierno actualmente. ¿Creéis que a este señor le van a echar? No. ¿Creéis que a Rufián le van a decir, oiga, dimita después de esas palabras? No. ¿Creéis que Beatriz Corredor va a dimitir? Si tuviera un mínimo de decencia, dimitiría, pero es que en este país no dimite nadie. Sánchez había dicho la verdad. Sí es cierto que desaparecieron 15 gigavatios de la red eléctrica, que era el 60% de la oferta del sistema, lo que provocó un desequilibrio imposible de ajustar y la desconexión del sistema. Hasta ahí dice la verdad. Pero hay una forma de mentir que es ocultar parte de la verdad. Entonces, Eduardo Prieto, director de operaciones de la red eléctrica, ya lo he explicado. La caída de suministro es falta de generación de energía. 5 de las centrales nucleares estaban desconectadas. Entonces, los molinos y los paneles no fueron capaces de mantener todo el rato la línea conectada. Y por eso, en el momento, recordad lo de la guirnalda de Navidad, en el momento que falla una guirnalda, falla todo. En este país, gracias a la famosa Agenda 2030, nos hemos pegado un tiro en el pie. Porque la política de destrucción de centrales nucleares, de presas, pues ¿a dónde nos ha llevado? A la puñetera miseria tecnológica. Porque quizá, si tuviéramos una red eléctrica mejor, no pasaría esto. Pero no la tenemos, porque se van gastando el dinero en 22 ministerios y en enchufar a 800 personas en Traxa y no precisamente en crear una nueva red eléctrica. A ver, a partir de hoy, olvidaos de lo del euro digital, porque yo ayer pude sobrevivir porque tenía efectivo. Podía bajar a pedir algo, ¿sabes? Muchísima gente que se encontró en casa aterrorizada y que no tenía ni velas, vio que iba a bajar a comprar velas y que no le admitían porque el datáfono no funcionaba. Esto lo he vivido yo ayer. Muchísima gente intentaba ir a tomarse un gin tonic a la terraza a donde me fui yo, que se llama Cardamom, y yo iba viendo que le decían no podemos. La red eléctrica se llama ahora Redella, ¿vale? Redella, que antes se llamaba Grupo Red Eléctrica. Es una compañía que siempre ha estado vinculada históricamente al gobierno de turno. La SEPI, o sea, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, depende del ministro de Hacienda. Cuenta con el 20% del capital de Red Eléctrica y es el mayor accionista del grupo. Lo de colocar como presidenta a la antigua ministra de Vivienda no tiene ni pies, ni cabeza, ni sentido, ni sensibilidad. Beatriz Corredor, la presidenta de la SEPA,
que es registradora de la propiedad, dígame usted, cobra exactamente 546.000 euros brutos en el ejercicio de su cargo, de los cuales 530.000 son en función de la retribución fija y el resto por asistir a consejos de administración. Pero el poder que tiene el gobierno sobre Redella no solamente viene dado por su influencia directa, sino por la legislación. El negocio de la gestión de infraestructura en energía está regulado y depende de la legislación del gobierno de turno. Y os quiero recordar que somos el país con la factura más cara de energía eléctrica de Europa y los sueldos más bajos. Estamos pagando una pasta en energía eléctrica para que de repente tengas 14 horas de apagón. Toca. Bueno, sí, en Sevilla y Córdoba aún continúan. Ellos llevan ya no sé cuántas horas, 20 y tantas. Quiero recordaros, por favor, que la compañía, que Rufián, que la presidenta, que todo el mundo ha ido respondiendo con enorme agresividad a las personas que avisaban a ingenieros y que avisaba a todo el mundo, y que el gilipuás de Rufián montó ese número gilipuás. Rufián, hijo mío, dimite, chaval, dimite, por favor. El Confidencial informó de las advertencias que la propia compañía había incluido en un documento, porque la empresa está obligada a explicar a los inversores los riesgos a los que se enfrenta. Entonces esto lo voy a leer porque esto hay que leerlo textual. La empresa mencionó, leo, la pérdida de prestaciones de generación firme asociada al cierre de centrales de generación convencional, carbón, ciclo combinado y nuclear. El cierre de centrales de generación convencional, carbón, ciclo combinado y nuclear, consecuencia de requisitos regulatorios, es decir, el gobierno las ha cerrado, a mí que me pregunta, implica una reducción de la potencia firme y las capacidades de equilibrio del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia. Repito, implica una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance o equilibrio del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia. Traducción para el que no sea ingeniero. El cierre de las nucleares, el cierre de las centrales de generación convencional, como las de carbón, ciclo nuclear y combinado y nuclear, porque el gobierno ha hecho una legislación para cerrarlas, a mí que me cuenta, implica que en cualquier momento puede haber un apagón, pero lo pusieron en lenguaje así para que no se pillara a primera vista, pero lo dijeron. Cuando el Confidencial lee esto, llama a la compañía y la compañía le responde que los riesgos están mitigados y que el suministro está garantizado en todo momento. Bueno, yo creo que ya lo voy a dejar aquí. Lo único que quiero recordaros son varias cosas. Uno, lo que se vivió en Madrid fue terrorífico. Estoy segura de que en los comentarios me podéis contar otras cosas, pero ha sido terrorífico. Ha habido gente que ha tenido que dormir en la calle. Muchísimas personas, por supuesto, han perdido su tren y han perdido su avión en una ciudad turística. Madrid es una ciudad que el centro acoge a gente que vive fuera y toda esa gente se encontró con que no podía regresar porque son gente que normalmente va en tren o en metro. El tren y el metro no funcionaban. Hay muchísimos sitios en la periferia de Madrid en el que, por ejemplo, existe un autobús, pero llega una vez al día. Ejemplo típico, Garganta de los Monjes, Buitrago. Entonces normalmente la gente que vive en Garganta de los Montes se va a Buitrago y desde Buitrago coge, pues tiene ahí aparcado el coche casi siempre. Bueno, pues no podían volver. Y quien te dice Garganta de los Montes, que es un sitio que yo conozco, te dice cualquier pueblo de por ahí, y mucha gente trabaja en un pueblo de por ahí. Villalba, sitios así, siempre se va en tren. Pues no había tren, no había nada. Podías intentar ir a coger un autobús, pero las colas eran brutales. Y además había miedo de ir si se para el autobús en mitad de la carretera. Gente que falleció por no tener la bombona de oxígeno. Que se sepa, un infarto en un tren. Personas que estaban en un tren que tuvieron que salir todas al monte porque hacía un calor de justicia y dentro del tren no había aire acondicionado y tuvieron que llegar gente del pueblo a llevarles agua. En Madrid, el horror, gente atrapada en ascensores. Y todo esto cuando se les había advertido y la respuesta era no.
Rufián con ese vídeo debería dimitir, el señor de la SER debería dimitir, Beatriz Corredor debería dimitir y Pedro Sánchez, ya te digo, desde hace tiempo debería dimitir. Bueno, he hecho un vídeo muy largo, ya os digo que yo no soy ingeniera, que he explicado lo de las guirnaldas de la labor de la Navidad porque es lo único que se me ha ocurrido. Si hay ingenieros que me quieran enmendar la plana me parecerá fantástico porque, repito, yo no soy ingeniera. Yo lo pasé muy mal, pero luego comparado con lo que he visto al resto, virgencita que me quede como estoy, sigo sin tener wifi. Y en fin, esto es un puñetero desastre. Y como siempre, desearos mucha paz y amor en lo posible. Recordad que darle like, suscríbete, deja un comentario, aunque sea Beatriz Corredor dimite, Rufián dimite, Javier Ruiz dimite, el que queráis, o si no, hola reina. Y si quieres dejar algo al cutre canal, puedes hacerlo aquí en Buy Me a Coffee o PayPal. Y si puedes, por favor, haz correr este vídeo. Es largo, pero quizá muchos de tus amigos no se hayan enterado de lo que ha pasado. Y sobre todo no se enteran fuera de España. Muchas gracias.